Muy buenos días, mi nombre es Ketty Castán Montero, laboro en la institución inclusiva y educativa Antonia Santos, en la sede Juan Salvador Gaviota. A continuación voy a socializar mi planeación de una clase. Tengo en cuenta los obstáculos que presentaron los estudiantes en la actividad pasada y establezco unos objetivos de enseñanza y aprendizaje. Dentro de los obstáculos presentaron escasos saberes previos de los estudiantes en sus respuestas. En sus respuestas se evidencia solo lo que está explícito en el texto, mas no hacen inferencias. En los objetivos de enseñanza, desarrollar estrategias para socializar el concepto de leyenda, generar actividades para mejorar los conocimientos sobre la leyenda. Objetivos de aprendizaje, desarrollar actividades en pro de fortalecer sus aprendizajes. Socializar ideas para generar un diálogo sustancioso sobre el tema a tratar. En mi planeación organicé una serie de actividades a desarrollar. En un primer momento socializo el aprendizaje de la leyenda y las clases de leyenda. Mediante un folleto invitaré a los estudiantes que hagan una mesa redonda. Les entregaré a cada uno un folleto donde está toda la información y les socializaré el concepto de leyenda, sus características y tipos de leyenda. Este es el folleto informativo, el cual contiene la información de la leyenda, características y elementos de la leyenda afro. Para García de Diego, la leyenda es una narración tradicional fantástica, esencialmente admirativa, generalmente puntualizadas en personas, épocas y lugares determinados. Las leyendas son narraciones populares que cuentan un hecho real adornado con elementos fantásticos y maravillosos del folclore, que en su origen se transmiten en forma oral. Es un texto que cuenta hechos humanos o sobrenaturales. Su transmisión es de generación en generación de manera oral o escrita dentro de las comunidades. Estas relatan hechos y sucesos relacionados con la dinámica socioeconómica y cultural de la patria, héroes populares, criaturas imaginarias. Las características y elementos de la leyenda tienen su origen en la tradición oral. Se sitúan en un tiempo y lugar específico. Es una narración con una introducción, un nudo y un desenlace o moraleja. Como ya hemos indicado, las leyendas son relatos que tienen elementos propios de la realidad, pero también tienen ficticios. Son textos literarios. No debemos olvidar que las leyendas forman parte de la literatura y por tanto contarán con recursos literarios como metáforas, comparaciones, etc. No son textos históricos, sino literarios que tienen un estilo, cuentan con tensión narrativa. La leyenda afro es un concepto relacionado en esta propuesta con los textos con características de leyenda cuyos personajes sean afrocolombianos. En este sentido se evidencia aquí el concepto de afrocolombiano. Continuando con el folleto informativo, tenemos los tipos de leyenda. Dentro de estas están las leyendas religiosas, leyendas locales, leyendas escatológicas, leyendas rurales, leyendas etológicas y leyendas urbanas. Las leyendas religiosas son narraciones sobrenaturales que cuentan con un carácter antiguo y relatan temas religiosos como por ejemplo la creación del mundo por parte de Dios, apariciones de ángeles o de la Virgen. Las leyendas locales son relatos autóctonos propios de una región o provincia. Esta variedad de leyendas se refiere a narraciones de corte popular que se originan en localidades pequeñas, bien sea un municipio, provincia o urbanización. Las leyendas escatológicas tratan de infundir miedo al oyente o al lector. Trata regularmente temas macabros como la muerte o el dolor e incluye personajes o sucesos paranormales. Relatan la historia que hacen referencia a la vida después de la muerte.
Las leyendas rurales son historias que se desarrollan y se transmiten en el campo. Las leyendas rurales tienen su origen en los lugares apartados de la ciudad. Las leyendas etológicas explican cómo fueron creados los distintos elementos que componen la naturaleza. Son frecuentes en la cultura indígena. Las leyendas urbanas son historias que se conocen en la actualidad y tienen vigencia. Son narraciones contemporáneas de carácter popular que, si bien contienen elementos supersticiosos o imaginarios, se dan a conocer como si ocurrieran en la actualidad. En un segundo momento, los estudiantes escribirán en el cuaderno de castellano y resolverán las siguientes preguntas. Primera, ¿qué es la leyenda? Segunda, mencione 2 características de la leyenda. Tercera, ¿cuántos tipos de leyenda hay? Explique 2 de ellas. Cuarta, ¿qué es la leyenda afro? Después los estudiantes socializarán su respuesta ante sus compañeros. En un tercer momento les presentaré a los niños un video donde explica el nivel de lectura inferencial. Las inferencias en la lectura. Inferir es comprender aquella información que no está explícitamente en el texto. Se puede inferir siguiendo una secuencia lógica o ante la evidencia de los fenómenos. Por ejemplo, se sabe que hay humo después del fuego, que el naranja es el resultado de la combinación del rojo y el amarillo. Si se lee que está nublado el clima, se infiere la posibilidad de lluvia porque se sabe que así sucede. Si se lee que el joven tenía riquezas, pues se infiere que no tiene dificultades para comprar cosas. También si se lee que había pobreza o hambre o sed, se infiere que la necesidad provocará reacciones para satisfacerlas. Si se leen antecedentes de antivalores, como el odio, se infiere que en el futuro pueda suceder alguna tragedia. Otro ejemplo sería, si se lee que el camino estaba pantanoso, pues se deduce que provocará un atascamiento vehicular. Entre más procesos conozca el lector, mayor capacidad de inferir puede para encontrar información ausente en el escrito. En un cuarto momento les presentaré a los estudiantes mediante un podcast la narración de la leyenda africana de las hormigas y el tesoro, como una retroalimentación. Luego de escuchar el audio, haré un concurso titulado Mi caja de sorpresas, donde habrá preguntas de tipo inferencial. Los estudiantes escogerán al azar una pregunta y deberán responder en el menor tiempo posible. La leyenda se titula La leyenda africana de las hormigas y el tesoro. Cuenta una antigua leyenda de Nigeria que hace mucho tiempo vivían en un poblado africano 2 personas totalmente opuestas. Uno de ellos era muy pobre, pero muy generoso. Además trataba muy bien a los animales y hasta compartía el poco pan que tenía con las hormigas que andaban cerca de su jardín. Las hormigas agradecidas respetaban sus plantas y cuidaban sus flores. En el otro extremo del poblado vivía un hombre muy avaricioso y cruel con los animales. Pisaba todas las hormigas e insectos que encontraba a su paso y lanzaba piedras a cualquier animal que se acercara. Además atesoraba monedas de oro debajo de su cama como un tesoro que jamás compartiría con nadie. Las hormigas amigas del primer hombre pensaron que eso no era justo y se reunieron para encontrar una solución a esa injusticia. Amigas, dijo la hormiga reina, debemos ayudar a nuestro amigo. No puede ser que sea tan bondadoso y tan pobre. En cambio, el otro aldeano es rico y nos trata fatal. ¿Qué podemos hacer para castigarle y premiar a nuestro amigo? Entonces a una de las hormigas presentes en la asamblea se le ocurrió una idea.
Ya la tengo, dijo entusiasmada. ¿Y si cavamos un túnel desde la casa del hombre rico hasta la casa del hombre pobre y aprovechamos mientras duerme para llevar monedas de oro de un lado a otro? ¡Qué buena idea!, dijeron todas. Después de narrar la leyenda, los estudiantes responderán las siguientes preguntas. ¿Qué opinas de la diferencia de comportamiento de los dos hombres? Si en el tiempo actual tuvieras que ser protagonista de una historia similar, ¿qué rol escogerías y por qué? ¿Puedes identificar el nudo de la historia? Escribe el final de la historia. En un quinto momento les dejaré compromiso para la casa a los estudiantes, donde deberán investigar con ayuda de sus padres sobre un personaje afrodescendiente propio de la costa caribe, y lo socializarán en la próxima clase. Muchas gracias.